Em, Antes de comenzar, ¿tienen alguna pregunta, alguna consulta de lo que vimos en la clase pasada? ¿Han avanzado en el trabajo práctico? Estaba haciendo lo de las dos. Perdón, no te escuché, Sergio. Ahí se escucha. Ahí sí te escucho. Y que se me ha complicado para hacer los diagramas logarítmicos de los tiempos de máquina, digamos, para pasarlo a logaritmo y bueno, voy por ¿Qué esa programa parte. usás? El matemática. No, usás MATLAB directamente. Ah, bien. MATLAB no, para, ustedes tienen otro que usan para sacar los cálculos que es El MATCAD, puede ser. MATCAD, es exactamente. En el MATCAD directamente vos le pones que los ejes estén logarítmicos y te transforma, o sea, viste que vos le das la tabla de valores y te lo grafica. Después le pones que los ejes sean logarítmicos y automáticamente te lo transforma al gráfico. Si no, la otra manera es hacerlo manualmente en AutoCAD, pero no tiene mucho sentido. Hacerlo en Ah, bien, MATCAD. bien. Sí, sí, lo tengo al MATCAD, así que ahí pruebo ahí. Y hacerlo ahí directamente es mucho más sencillo y te transforma directamente el diagrama. Em, bueno, ¿alguna consulta más? Bueno, lo que vamos a ver hoy es un poco la parte de CNC, porque vimos torno, vimos la selección de herramientas y la clase de hoy vamos a aprender un poco de programación, vamos a hacer un programa sencillo, o sea, les voy a mostrar cómo se hace, qué es lo que significa un programa CNC, cada una de las cosas que ustedes se pueden encontrar. Vamos a hacer un programa sencillo y de forma manual y después les voy a mostrar una herramienta de Inventor que es similar. Bueno, hay muchas herramientas que se utilizan hoy que se vinculan a sólidos 3D, en las cuales ustedes pueden diseñar la pieza en 3D con Inventor, por ejemplo, o Solid Edge o SolidWorks, y después utilizar herramientas que se acoplan a estos programas para generar tanto las rutas de tiempos de mecanizado, la selección de herramientas y posteriormente la realización del programa CNC. Profe, Eh, ¿grabar la clase? sí, sí. Pero ¿dónde está? Bueno, a ver, acá, ahí está. Ahí ya comenzamos la grabación. Vamos, guarden un minuto. Vamos a arrancar con la parte de CNC. Avísenme si pueden ver la pantalla que les estoy mostrando. Sí, sí. Bueno, en un programa CNC ustedes se van a encontrar con letras y números en distintas líneas
distintas líneas, y cada una de esas letras y de esos números significan algo dentro del programa. Es un código ISO, que es un código universal, digamos que se utiliza para la programación y es lo mismo en todas las máquinas que utilizan control CNC para mecanizado. El código es el mismo, se llama código ISO G. Básicamente le han puesto este nombre porque las funciones de mecanizado se designan con la letra G. Es un código en donde se definen las trayectorias de las herramientas y velocidades de corte, de rotación, bueno, todos los parámetros que hacen, que pueden controlarse en una máquina CNC, son regulados y programados a través de este lenguaje. Ustedes se van a encontrar, por ejemplo, en un programa CNC, una letra N que significa el número de línea de programa, ¿no es cierto? Al principio de una línea ya vamos a escribir a mano algunas líneas vamos a hacer una parte del mecanizado de la pieza del trabajo práctico 3, la sección 1, y bueno, la letra N, 00, 01, 02 significa, o puede tener hasta 4 cifras, significa la línea del programa. Depende de la capacidad de la máquina, es la cantidad de líneas de programa que puede almacenar y la cantidad de programas que puede almacenar. Pero bueno, la primera letra significa el número de línea. Después se van a encontrar con una letra G, que la letra G está seguida de un número, G01, G02, G00. Ese número, o sea, el que tenga la letra G significa que es una instrucción de movimiento. Esa letra le va a dar una instrucción de movimiento determinada a la herramienta de corte, que puede ser de un torno, de una fresa, de una máquina, de un centro de mecanizado. Entonces esa letra G, con un código numérico, me dice una instrucción determinada de movimiento. Después tenemos valores X y Z que me dan coordenadas. Son valores de coordenadas en X, en Y y en Z. Ya vamos a ver cómo se utilizan. F es la letra que se utiliza en los programas CNC para indicar la velocidad de avance de la herramienta. S es la letra que se utiliza para la velocidad del husillo, en el caso de que sea un torno, la velocidad de giro del husillo principal del torno, en el caso de que sea una herramienta motorizada, la velocidad de giro de la herramienta, no una fresa, la velocidad de giro del cabezal fresador. El T viene de tool en inglés y significa el número de herramientas, porque yo en un programa CNC le puedo indicar que use la herramienta 01, que use la herramienta 02. ¿Se acuerdan que vimos que en los tornos, por ejemplo, tenían una torre porta herramientas que puede llegar a tener, depende del tipo de máquina, ¿no? Pero la que estuvimos viendo podía llegar a tener 12 herramientas. Bueno, de T01 hasta T12, yo voy a indicar en el programa cuál es el número de herramienta que quiero usar. Y M se utilizan como funciones auxiliares dentro de un programa, que puede ser arranque del husillo, parada del husillo, arranque de la inyección de lubricante, parada de la inyección de lubricante, parada de máquina, finalización del programa. Bueno, todo eso se indican como funciones auxiliares en el programa. La cantidad de cosas que ustedes puedan hacer depende de la máquina. Entonces, cada máquina que ustedes compren va a tener su manual y en la parte de control va a tener un manual aparte, digamos, tiene un manual de control del sistema de control en donde les va a decir todas las funciones que tiene habilitadas la máquina y cómo se programa cada una.
Eso lo trae cada máquina, porque obviamente no se programa de la misma manera o tiene las mismas funciones una fresa que un torno, ¿no es cierto? O una máquina CNC de un centro de mecanizado de 7 ejes. Cada máquina tiene sus funciones disponibles y eso te lo dice el manual de cada una de las máquinas. Vamos a ver las funciones básicas y vamos a ver un programa de torno para que ustedes vean un ejemplo de cómo se hace una línea programando a mano, que es si ustedes tuvieran que programar a mano en una máquina CNC. Hoy en día, ya les digo, hay herramientas que se utilizan software para esto, pero bueno, para entender bien el lenguaje, vamos a hacer algunas líneas a mano. Vamos a ver, por ejemplo, acá tienen un resumen, esto es un resumen de instrucciones de movimiento básicas de un programa CNC. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, la instrucción G00 y G01. G00 es una instrucción que se utiliza para posicionamiento rápido de la herramienta. ¿Qué significa eso? Que si yo utilizo el comando G00 en un programa CNC, la máquina va a ir hacia el punto que yo le indique a la máxima velocidad disponible para reducir el tiempo de movimiento y, digamos, por lo tanto, el costo del mecanizado. Ahora bien, esa instrucción G00, digamos, la máquina va a tender a llegar al punto, o va a llegar al punto que yo le indique lo más rápido posible y por la trayectoria más corta, ¿no es cierto? Entonces tengo que tener mucho cuidado donde yo utilizo este comando G00 porque puedo producir colisiones. Y vamos a ver la interpolación lineal, que es la línea G01, en donde se utiliza también el desplazamiento lineal desde un punto a otro, pero con una velocidad controlada. Ya no es por la trayectoria más corta o la que me implique menor tiempo, sino por la trayectoria que yo le indique y con la velocidad que yo le indique. Entonces, líneas en estas dos instrucciones, G00 y G01, para que ustedes vean gráficamente cómo se programa. No sé, algunos de ustedes tal vez ya lo han hecho esto porque puede ser que vengan de la escuela de la NET 1 y ya hayan tenido posibilidad de hacer esta programación. No sé, díganme si es el caso de alguno de ustedes. Sí, profe. ¿Son todos ustedes son de la NET 1 o solo algunos? Yo sí, profe. Yo también. Yo también, profe. ¿Hay alguno, voy a hacer la pregunta distinta, ¿hay alguno que no haya ido a la NET 1 y que no haya visto esto? Porque si es así, podemos ir más rápido, digamos, ya saben de lo que les estoy hablando. Entonces, un poco ya saben de lo que les estoy hablando. Podemos ir más rápido. Entonces, vamos a hacer un ejemplo tomando esta pieza. Esta es la pieza que tenemos nosotros en el trabajo práctico. Supongamos que partimos, habíamos dicho que partíamos de un material, era de 85 milímetros. Y tenemos que llegar a 78, que es el diámetro máximo del material. Entonces supongamos que nosotros tenemos que escribir una línea de código para hacer ese mecanizado. Vamos a hacer el rebaje de 85 a 78. Primero yo tengo que colocar la pieza en la máquina, ¿no? Coloco el material
que voy a trabajar en la máquina, en el plato, estamos hablando de un torno, hago el centrado de la pieza y lo primero que tengo que hacer es la colocación de cero o colocación de cero de pieza. Lo primero que se define cuando yo voy a mecanizar. ¿Dónde voy a poner mi cero de pieza? Cero de pieza se denomina al punto que yo voy a considerar cero para el programa CNC. Puede estar en cualquier punto. Puede estar acá, puede estar acá, puede estar en cualquier punto. Ahora, yo desde ahí voy a tomar el cero de coordenadas para los dos ejes, en este caso, que es el eje X, de desplazamiento transversal al eje de Lucillo, y el eje Z, que es desplazamiento paralelo al eje de Lucillo. Entonces tengo que colocarlo de manera inteligente para que cuando yo pueda leer el programa sepa de dónde está el punto que estoy tratando. Normalmente el eje X es el eje que es normal o radial al eje del Lucillo y se programa en valores de diámetro. Si bien también puede llegar a programarse en valores de radio, normalmente la mayoría de las máquinas se hacen en valores de diámetro para tener idea del diámetro que yo estoy mecanizando cuando leo un programa. Entonces yo voy a poner el cero de pieza en este punto y yo tengo el eje X acá y el eje Z va a estar en esta posición. Voy a tomar como positivo eje X hacia arriba, digamos, y el eje Z hacia la derecha. Entonces, si yo estoy en un valor negativo de Z, ¿qué va a significar? Que yo estoy dentro de la pieza, y si estoy en un valor positivo de Z, va a significar que yo estoy fuera de la pieza. Ustedes podrían llegar a tomarlo al revés, pero bueno, yo por una cuestión de comodidad lo voy a hacer así. Entonces supónganse que yo tengo mi herramienta en cualquier punto del espacio de trabajo de la máquina. Primero, yo ya definí que el cero de la pieza va a estar acá, y lo que voy a tener que hacer va a ser manualmente hacer un pequeño frenteado de esta pieza en bruto que voy a tener para definir dos cosas. Para este frenteado me va a definir a mí el cero de Z. Entonces voy a venir a hacer un frenteado y me va a definir el cero de Z. Esto, bueno, en la práctica es más sencillo porque lo hacen básicamente en la máquina. Y después que yo tengo la herramienta en este plano que hice el frenteado, manualmente le indico en el tablero de comando de la máquina que en ese punto que está, Z es igual a 0. Después manualmente hago un pequeño cilindrado en la superficie acá le vamos a poner. Hago un pequeño cilindrado en la superficie del material en bruto que voy a mecanizar. Ese cilindrado, midiendo yo el diámetro que mecanicé, me va a poder definir el valor de X en diámetro en el que estoy. Entonces cargo el valor de X midiendo el diámetro cilindrado, y de esa manera dejo definido 0 de X. Entonces ya de esa manera yo ya le marqué a la máquina que el 0
de la pieza está en los valores que yo voy a tener cargados ya de Z0 y X0. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí, profe, tengo una duda. ¿Por qué hay que Sí. hacer que la máquina primero trabaje para que queden las coordenadas guardadas? O sea, para que quede el origen y no, No, digamos, poner es el una origen forma y manual de directamente que hacerlo. trabaje. Es una forma manual de hacerlo. Vos, si no, podés, ya sabés, si vos tenés tu pieza cortada en un largo fijo, directamente a la máquina le podés definir el cero medido desde el plato y de alguna forma asegurarte, o sea, poner el cero fuera de la pieza y de alguna forma asegurarte que la máquina venga hasta ese plano para no chocar en el inicio. Esta es una forma manual de hacerlo y le definís el cero adentro, en el borde de la misma pieza. O este cero lo podés definir, suponete, 2 milímetros o 3 milímetros hacia afuera. Si tus piezas están todas cortadas en el mismo largo, bueno, vos ya sabés que en este punto no vas a estar tocando la pieza y que tu pieza va a estar 2 o 3 milímetros hacia adentro y de cualquier manera en algún momento vas a tener que hacer un frenteado para asegurar el largo. Esto es un procedimiento manual para poner el cero acá, en el borde de la pieza. No necesariamente tiene que ser así. Ah, bien, bien. Eh, Ahora lo que vamos a hacer es, yo tengo definido este cero, ¿no es cierto? Ya le dije a mi máquina que este es el cero que yo voy a tomar de la pieza que voy a mecanizar. Ahora vamos a hacer unas pequeñas líneas para hacer el cilindrado desde la materia prima. Voy a tener la herramienta en el origen, voy a decirle a mi herramienta que se desplace en la primera línea. Vamos a hacer en la línea 0, 0. La herramienta se desplace con un G00 hasta la posición X86, Z1. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo en esta primera línea? Si el diámetro de mi materia prima era 85 milímetros, yo le estoy diciendo que se posicione en un diámetro 86, o sea que está medio milímetro por arriba, vamos a poner 87, entonces está 1 milímetro por arriba, vamos a hacer el dibujo, vamos a hacerlo en Paint, voy a copiar el dibujo para hacerlo más gráfico. Profe, una duda, ¿se trabaja con el diámetro o con el radio? No, podés trabajarlo con el diámetro o con el radio, pero es más cómodo trabajarlo con el diámetro. En la mayoría de las máquinas se trabaja en los tornos, se trabaja con el diámetro, pero podés llegar a hacerlo con el radio también. Lo que pasa es que por una cuestión de cómo, para que vos cuando leas un valor de X le sabés que estás leyendo diámetro. Pero podés hacerlo con el radio también. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo creo que una vuelta casi rompe un CNC por eso. Claro. ¿Vos con qué, cómo programan ustedes? ¿Con valores de radio o de diámetro? No me acuerdo bien, pero creo que le di la mitad estábamos trabajando con el radio, o con el diámetro, y le di la mitad pensando que estaba trabajando en el radio, entré con la herramienta, era Claro. PVC, menos mal. Sí, sí. Claro. Bueno, yo acá estoy diciéndole en la primera línea entonces que la herramienta venga y se posicione. Voy a dibujar el sobrematerial, ¿no es cierto? Me faltó el... Vamos a dibujar. Pero fue una consulta, todavía no definimos, o sea, todavía no le decimos a la máquina qué herramienta usar. No, ya eso, digamos, se lo tenés que definir antes, en una línea antes. En este caso yo empecé directamente por el comando. Hay varias cosas que le tenés que definir antes. Vamos a hacer así. Lo que pasa es que
Por ejemplo, G92 es un comando que se le define para trabajar en coordenadas absolutas o relativas. Fíjense, G90 o G91, estos dos es algo que hay que definirle al principio para programar en coordenadas absolutas o incrementales. En G90, por ejemplo, nosotros vamos a definir G90, porque ¿qué significa coordenadas absolutas? Que siempre el valor que yo mido va a estar desde el cero medido. Si yo le pongo incremental, el valor que yo indique va a medir el punto anterior donde se quedó la herramienta. Puedo utilizar cualquiera de los dos sistemas, pero es más cómodo el de coordenadas absolutas cuando yo estoy programando manualmente, porque es más fácil de entender. Eso se lo tengo que definir antes. Y también le tengo que definir el número de herramienta que voy a utilizar. Fíjense que, bueno, habíamos definido con T la herramienta. Entonces, acá le tengo que poner en N10, vamos a poner N10, M06, T, vamos a poner T01. Ahí se posiciona la herramienta 01, que es la herramienta, supongamos, que va a tornear. Que voy a tornear. Entonces ahí yo le digo a esta herramienta que vaya, la línea le vamos a poner línea 20, que vaya al punto 87 Z1. Significa que estoy 1 milímetro por encima, que voy a estar 1 milímetro por encima del diámetro que tengo que mecanizar y 1 milímetro alejado. Me voy a girar esta, porque esta no es realmente la herramienta como está posicionada. Vamos a hacerlo así. La herramienta exterior en realidad está posicionada así. Entonces, le voy a decir que se posicione 1 milímetro por encima del material y 1 milímetro fuera, ¿no es cierto? Estaría en un punto que todavía no toco la pieza. Por eso puedo ir con un comando G00 a velocidad máxima, porque yo sé que no va a tocar la pieza. Después, en otra línea, lo que voy a decir es, bueno, una vez que está la herramienta posicionada, empezá a girar. Con el comando M se da el inicio del giro del lucillo. M03 es para que el giro sea en sentido horario y M04 es para que el lucillo gire en sentido antihorario. Puedo tener las dos posibilidades. M03, vamos a suponer que en el caso del ejemplo que estamos viendo, la herramienta está en la parte posterior, el plato está acá, entonces el lucillo va a tener que girar en sentido horario para comenzar a arrancar viruta. Entonces la herramienta se posicionó y le doy arranque al lucillo. Le doy arranque al lucillo. Después, ¿qué es lo que puedo decir? Comienza la inyección del lubricante. En este caso, inyección de fluido lubricante, no estamos. Bueno, una función auxiliar M también. No está indicada acá. Pero, bueno, le puedo decir, supongamos, vamos a hacer un ejemplo, que sea M40, no sé.
es un caso de ejemplo, no sé si exactamente M40, pero es el arranque de para inyección de fluido lubricante. Voy a poner entre paréntesis acá. Entonces tengo el usillo girando, la herramienta en posición. Puedo empezar el trabajo de desbaste. Una Vamos. pregunta. Sí. ¿Cómo Sí. sabe, o sea, la máquina cuánto tiempo tiene que echarle, digamos, el refrigerante? ¿O qué No, porque tiempo mientras tiene? estás trabajando, hasta que no le dejas que pare, va a estar inyectando lubricante. Vos le tenés O que sea programar cuánto que arranque. le tendría que poner otra línea y ahí poner, digamos, Claro. cuánto tiempo quiero que... A ver. No. Vos acá le das el arranque a la inyección. Sí. En otro comando, después cuando terminás del mecanizado, le das la parada. Siempre estás inyectando, cuando estás mecanizando, siempre mientras estás arrancando viruta, tiene que estar inyectando refrigerante. Ah, bien. Entonces le das el arranque y después, cuando termina el mecanizado, le das la parada. Bueno, ya condiciones entonces de comenzar el desbaste propiamente dicho, para lo cual, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer el N50, con G01, voy a ir, si estoy en X87, el último valor que yo cargué a X es el que me mantiene en la memoria y el último valor que cargué a Z. Entonces, si yo acá solamente quiero en esta línea que se desplace en X, yo me voy a venir, tengo la herramienta acá, yo le voy a decir, tengo la herramienta acá, yo le voy a decir que en X se desplace la profundidad de corte que yo tenga, máxima del inserto, ¿no es cierto? Vamos a suponer 1 milímetro. Entonces que ya se desplace hacia 1 milímetro debajo del material, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo indicaría eso yo? Con G01, que se venga a X, si dijimos que tenía 85 el material, que se venga a X84. Como en Z se va a mantener en la misma coordenada, no hace falta que yo vuelva a escribir el valor de Z. La máquina, o sea, el programa se entiende que si yo no cargo un nuevo valor de Z, la máquina se mantiene en el mismo valor de Z que tenía cargado anteriormente. Entonces ahí lo único que hace es desplazarse 1 milímetro, perdón, acá es X83, porque es 1 milímetro de profundidad de corte. Como tenía el material que era 85 milímetros, 1 milímetro de profundidad de corte por lado es un diámetro de 83. ¿Se entiende? Entonces ahí la máquina está girando, está inyectando lubricante y se posicionó en un diámetro 83. Todavía no comenzamos a arrancar viruta. Si esta, como es un comando G01, yo le tengo que indicar una velocidad de avance. Vamos a suponer que tenemos una velocidad de avance de inserto de 120 metros por minuto, entonces le vamos a poner F120. Aunque acá todavía no estamos arrancando viruta, pero vamos a cargar esa velocidad. Siempre que yo utilizo el comando G01 tengo que cargar una velocidad de avance. Perdón, esa es una velocidad de corte. Una velocidad de avance sería, vamos a poner, supongamos que 0,5 milímetros por revolución. 0,5 milímetros por revolución. Entonces tenemos cargada esta velocidad de avance. Y acá en otra cosa que me olvidé de decirles es que en la velocidad de giro del usillo está indicada con S. Entonces, si yo tengo
recuerdan que la velocidad de giro del lucillo dependía de la velocidad de... Bueno, yo voy a tener una velocidad de corte definida por mi herramienta de corte, y acá le tengo que decir al lucillo que en función de eso gire a una velocidad, no sé, supongamos que es de 400 RPM. Entonces yo le doy arranque al lucillo con una velocidad de 400 RPM, en el caso de que esa sea la velocidad que a mí me permite mi herramienta de corte. ¿Entiende? Bueno, volvemos a la línea, ahora a la línea 50. Esta es una velocidad de avance, entonces es milímetros por vuelta. Con G01 le tengo que indicar la velocidad de avance. Todas las unidades en las que están los valores de cada variable se cargan previamente en el controlador, se definen previamente. Digamos, yo acá ya cuando empiezo a programar, las unidades ya, la máquina ya las tiene definidas en otro lado, ¿se entiende? Por eso es que yo acá en la línea del programa no cargo los valores de si es milímetros por vuelta, si es RPM, ¿se entiende? O si estos 83 son milímetros, eso ya lo tengo cargado anteriormente, como datos que van a ser iguales para todos los programas. Entonces, bueno, acá yo le puse en la línea 50 que fuera un diámetro 83 con una velocidad de avance de 0,5 milímetros por vuelta. En la línea 60 vamos a comenzar la primera pasada de desbaste, que es 0,1. Vamos a mantenernos en X83, pero vamos a irnos a Z menos 125. Menos 125. Con una velocidad de avance vamos a mantener 0,5. Vamos a suponer que la herramienta de corte que estoy utilizando admite esta velocidad de avance. Entonces ahí yo tengo la primera línea de código, y la herramienta lo que hace es desplazarse hasta Z menos 125. Lo que definí es una trayectoria entre dos puntos, entre este punto y este punto, con una velocidad de avance determinada. ¿Se entiende? Profe, una Sí, pregunta. profe. Sí. En el caso de la línea N60, si no le ponemos la velocidad de avance, ¿se mantiene la que tenía anteriormente? Sí. Si vos esto no lo pones, se mantiene la que tenía cargada anteriormente. Eso es así. Si se lo pones es redundante, no pasa nada. O se lo pones no pasa nada. Pero es así, si una variable ya tenía carga, o sea, si vos no volvés a cargar un valor, toma el que tenía anteriormente. Ahora lo que tengo que hacer es retirar hacia arriba para retroceder. ¿Se entiende? Este retirar, ¿con qué comando creen ustedes que me conviene hacerlo? ¿Con G00 o G01? Es cero. 0,0. 0,0. G00 porque no tiene otra forma de que hacia arriba. Pero el retroceso así también podría hacerlo con G00, pero existe alguna, o sea, como yo no defino una trayectoria entre dos puntos, sino que G00 la máquina puede hacer cualquier trayectoria así, conviene hacerlo con G00, pero bueno, estos retiros conviene hacerlo con G01, pero estos retiros, cuando son a máxima velocidad, pueden hacerse con G00. Entonces, yo voy a poner desde este punto que estaba a este punto que estaba, G00 y la máxima velocidad, y me va a retirar verticalmente, y este a seguir horizontal. ¿Por qué puedo usar G00? Porque la máquina no va a ir con una trayectoria diagonal para ir a este punto. Digamos. Cualquier trayectoria que adopte va a demorar más
si va recto, ¿no es cierto? Entonces por eso puedo usar G00. Entonces, vamos a hacer el retiro. Vamos a programar el retiro. M70, 00. Vamos a ir a X, manteniéndome en la coordenada de Z. Vamos a ir a X, 87. Y de vuelta N80, vamos con G00 a Z1. Entonces ya volví a este punto. En este punto, ¿qué tengo que hacer? Ingresar nuevamente y ya estaba en un diámetro 83. Si yo saco 1 milímetro más por lado, estaría en un diámetro 81. Todavía tengo 78, me quedan 2 pasadas. Entonces yo puedo ir con la línea 90, 01 a X 81. Estoy con una profundidad de pasada de 1 milímetro, F005. Y después, de vuelta, repito, ahí estoy de vuelta para comenzar la segunda pasada. ¿Se entiende más o menos cómo se va escribiendo un programa en línea de código? Si han ido al ENET, esto lo deben haber hecho. Sí, profe, pero tuvimos menos de un mes y hace mucho. Pero sí, se entiende. Bueno, ahora imagínate Había que que- tuviste menos de un mes, ahora va a estar menos de 2 horas. Pero bueno, tiene mucho de práctica también. Sí, te Profe, a mí lo escucho, que no no me te quedó quiero- claro es la parte de X, cuando ponemos X, Sí, o sea, X83 y sí, eso, y hacemos sí, los diámetros. Esa parte no me quedó clara. ¿No tendríamos sí. que poner el radio ahí? Esa es la parte que no entiendo. O ya la No, máquina sabe que trabaja vos con lo diámetros. eso lo programás, la máquina puede, es un torno, ¿no es cierto? Estamos hablando de un torno. Vos podés programarlo los valores de X en radio o en diámetros. Normalmente en las máquinas, en los tornos se programan los diámetros, porque vos lees cuando el operador tiene que dar el programa, sabe que esta línea está en un diámetro 83. Es por una cuestión de comodidad en la lectura nada más. Si vos programás en radio, eh, como lo que no el radio no se mide, en realidad vos la pieza, lo que medís es el diámetro. Cuando vos vas a controlar, suponete que hiciste una pasada de desbaste, ¿no es cierto? Hiciste esta pasada y paraste el programa, porque, no sé, tenía una parada acá. El programa tenía una parada y tenés que controlar. Y vos cuando medís 83,5. Entonces, sí, ¿cómo? Teóricamente debería estar en un diámetro de 83 y medís 83,5. No, hay algún problema, o la herramienta se rompió, o tiene mal el filo, o el cero de herramientas no está bien programado. Entonces, vos sabés que en esta línea estaba en un diámetro 83, porque lo lees ahí. Y vas y medís la pieza y medís el diámetro. Entonces, es, digamos, por una cuestión de comodidad. Si vos, en esta línea, te dijera 41,5 en vez de 83, si vos te dijera 41,5, vos en la pieza vas a medir 83,5 y esto te está en un 41,5 y tenés que multiplicarlo por 2 para saber que estás en 83. Tenés que sacar la cuenta, digamos, es por una cuestión de comodidad. ¿Se entiende? Ah, bien. Perfecto. Para que sea representativo de lo que vos estás midiendo en la pieza.
Bueno, la mecánica de la programación manual o programación punto a punto es esta. Esto se llama programación punto a punto y se puede hacer manualmente. Después sí existen otros comandos especiales para otros tipos de trayectoria. Ese G00 y G01 son para trayectorias lineales los dos. Después está G02 y G03, que son interpolaciones circulares. Hasta ahí todo bien nosotros, pero habíamos hecho líneas rectas nada más. Ahora, cuando ustedes quieren hacer una curva, una circunferencia, tienen que usar una interpolación circular, que se hace con los comandos G02 y G03. Uno es interpolación en sentido horario, o sea que la herramienta se va a mover en un círculo en sentido horario, y G03 en sentido antihorario. Es si ustedes se utilizan dependiendo del radio que ustedes tengan que hacer, ¿no es cierto? La forma de programarla es igual a las dos. Y a ver, ¿cuál era el sentido horario? Voy a verificar. G03, G02 en sentido horario y G03 en sentido antihorario. G02 en sentido horario y G03 en sentido antihorario. Y la forma de programarla es igual para las dos. Bueno, ustedes ponen la línea de código, el comando G02 o G03, y en este caso, desde el punto pueden programarlo de dos formas distintas. Este es el punto en donde ustedes quieren que vaya la herramienta, al punto donde quieren que vaya la herramienta, en X e Y. Pónganse, bueno, acá no le puso XZ, sino que XY, pero bueno, nosotros estábamos programando con XZ. Pero bueno, ponen el punto donde quieren que vaya la herramienta y con las letras I y J las coordenadas del radio. Esa es una forma, las coordenadas del radio. La otra forma es poner el punto hacia donde quiere que vaya la herramienta y el radio con el que quieren que se mueva. Esto es la más utilizada, digamos. Entonces, directamente poner el valor del radio, no las coordenadas del centro, ¿no? Entonces yo directamente, supóngase que voy a programar una línea con G02, le digo a la herramienta que venga hasta este punto. Entonces después le digo, andate hasta este punto, suponete de acá, con un radio X. Entonces la herramienta va a irse hasta ese punto con un radio que yo le diga. Entonces lo que va a hacer es esta trayectoria que yo les marqué ahí. ¿Se entiende? Tienen que tener cuidado porque esta programación, si ustedes quieren en realidad sacar un radio completo así, no pueden hacer todo esto y sacar todo ese material de una sola pasada. Tienen que hacer pasadas pequeñas, ir sacando radios de a poco, ¿cierto? De la profundidad que termina la herramienta, que permita la herramienta y terminar al final haciendo el radio completo. Pero bueno, la trayectoria circular, entonces ustedes tendrían que, supónganse, si tuvieran que programar punto a punto para hacer un radio acá, tendrían que programar muchas pasadas con trayectorias circulares. Eso hay ciclos de mecanizado que ya se programan como ciclos. Ya los vamos a ver. Pero bueno, en este caso, ¿cómo sería una línea de código para decir que yo quiero mecanizar una trayectoria circular? Yo le pongo la herramienta, supónganse, en una línea N100, le pongo que con G01 se vaya hasta el punto X. Bueno, olvídense de esto que está acá, ya imagínense que hicimos todas las pasadas de Basti, que se vaya hasta el punto X, no sé, 70 y 79, que se vaya hasta este punto 1 milímetro más
o hasta el punto, vamos a poner el punto 65, vamos a poner que tienen que hacer un radio acá, ¿no es cierto? Entonces que se vaya hasta el punto 65 Z1 y después que vaya con N 110. Acá le tengo que poner la velocidad de avance, ¿no es cierto? F de 0,5. La línea vamos a usar un G02 y le vamos a poner que vaya hasta el punto, supónganse, hasta el punto X78, Z menos 5, R 20, no sé, por dar un ejemplo, con una velocidad de corte de F05. Entonces la herramienta va a describir un radio de 20 desde el punto este en que estaba hasta el nuevo punto que yo le estoy dando, un radio de 20. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, pero Sí, se entiende. Sí, profe. Bueno, esa es la forma en que se programa, por ejemplo, una trayectoria circular que básicamente es para mecanizar radios. Después, ¿qué otros comandos general tenemos o pueden encontrarse? Tienen distintos ciclos fijos. Fíjense que vamos a ver, a ver si estaba el ciclo fijo. Vamos a buscar el... Bueno, acá tenemos algunos ciclos fijos, por ejemplo G88, todo, se utilizan los ciclos fijos cuando yo tengo que hacer muchas pasadas. Supónganse, vamos a buscar el G88. Este es un ciclo fijo de fresado, por ejemplo. Cuando ustedes tienen que hacer una perforación circular en una fresa, imagínense que tienen que ir en distintas profundidades y hacer distintos círculos. Entonces eso se llama cajera circular o puede ser cajera rectangular. Cuando ustedes tienen que hacer estas cajeras, directamente programan con este comando y se ahorran muchas líneas de código. O imagínense que acá, por ejemplo, tuvieran que hacer este cono de acá. Ustedes, si programaran línea por línea, punto por punto, tendrían que venir, hacer un poquito de cono, volver, hacer otro pedacito, volver, hacer otro pedacito, volver. Entonces, todas esas idas y vueltas directamente se programan con ciclos fijos y ustedes no tienen o sea, se ahorran muchas líneas de código, ¿no es cierto? Voy a buscar a ver si encuentro. Bueno, este no está. Bueno, el ciclo fijo de una cajera rectangular, por ejemplo, se programa con este comando G87. Esto es para fresado, en donde dicen, bueno, la N es la línea de programa,
G87 me indica que es un ciclo fijo de una cajera rectangular, X, Y, Z me indican las coordenadas del centro de la cajera rectangular. Imagínense que ahora visto en planta yo tengo que mecanizar un rectángulo así, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener mi fresa, y les voy a decir, bueno, que esta cajera la haga con un ciclo fijo, ¿no es cierto? Entonces la fresa va a hacer todas las operaciones con una sola línea de código. ¿Qué es lo que se indica acá? Por ejemplo, el centro de la cajera, este punto, en las coordenadas X, Y, Z, porque si estoy hablando de fresado ya tengo una profundidad también que indicar. Entonces el centro de la cajera en 3 dimensiones, la profundidad total de la cajera o del hueco, supónganse que todo esto tuviera 10 milímetros de profundidad, yo tengo que respetar la profundidad de corte máxima que me da la herramienta. Entonces si la herramienta me da 1 milímetro de profundidad de corte máxima y yo estuviera programando manualmente, línea por línea, tendría que hacer 10 líneas distintas mínimo para las 10 profundidades. Entonces directamente acá le pongo la profundidad de la cajera total, ¿no es cierto? Y después J es la distancia en X desde el centro al borde de la cajera, así a los distintos, con K la distancia en Y desde el centro al borde. Entonces en las dos cotas, pues bueno, yo les di la coordenada centro, bueno, desde el centro al borde de la cajera cuánto tengo y desde el centro al borde en el otro eje de la cajera cuánto tengo. Entonces eso lo programo con J y K. Con B le doy la profundidad incremental por pasada, que va a ser lo que me permita la herramienta, ¿no es cierto? Lo que me permita la herramienta de corte. Con el valor C, el incremento lateral, o sea, lo que de alguna manera me da el radio de la fresa, ¿no es cierto? Porque no es un punto, sino que es una fresa que tiene un determinado radio. Bueno, D es la distancia entre la superficie y entre el punto de retorno y la superficie de la pieza. Y N, este N que está al final, es el número de veces que va a repetir el ciclo, pero en caso de estar programado se incrementa. Coordenadas absolutas no hace falta porque lo calculo automáticamente. De esa manera yo lo que me ahorro es tener que escribir, no sé, capaz que hacer esa cajera punto por punto me lleva, no sé, 80 líneas o 60 líneas entre los retrocesos, los movimientos, bueno. De esa manera, con una sola línea, yo logro que el programa haga todas estas trayectorias. Un poco eso era lo que queríamos mostrar en este trabajo práctico, que ustedes entendieran cómo es la programación punto por punto, cómo se hace un programa de forma manual en una máquina CNC. Obviamente que nosotros acá hemos visto solamente, les mostré 3 comandos nada más, G0, G1, G02, G03, los 4 de interpolaciones lineales circulares y un comando de cajeras, y existen muchísimos comandos, miles, y cada máquina tiene habilitados unos u otros. Existen ciclos fijos de roscado, ciclos fijos para conos en el torno, bueno, para infinidad de mecanizados existen distintos comandos G. Depende de lo que ustedes quieran hacer, tendrán que ver en el manual de su máquina si lo admite o no.
y bueno, Marlon. ¿Hasta ahí alguna consulta? No. No, El trabajo práctico es sencillo. Bueno, les voy a pedir un simple programa de, digamos, de cilindrado y bueno, para que lo escriban nada más para ver la mecánica, pero bueno, es simplemente para entender cómo se escribe manualmente un programa. Yo lo que les voy a mostrar ahora, yo no sé si ustedes comentando, bueno, un tema aparte, ustedes saben que como alumnos de la facultad tienen acceso a las herramientas de Autodesk, Inventor y un montón más de forma gratuita. Sí, Sí, sí. como que es interesante. ¿Se han bajado, bueno, Inventor supongo que sí, pero se han bajado las herramientas adicionales que tiene Inventor para mecanizado? No, profe. No, por lo menos yo no. No, Bueno, en esta clase, ¿cómo? no, que adicionales yo por lo menos no solo lo invento. Bueno, ustedes tienen herramientas adicionales, ya les voy a mostrar, eh, que en este caso de Inventor, yo le digo Inventor porque, bueno, es el software que entiendo que ustedes están más familiarizados porque lo usan habitualmente, pero bueno, existen muchos fabricantes de software de diseño y todos tienen herramientas CAM también. Se denomina los software que son CAD, se dicen para, o sea, son software de dibujo, de diseño, y cuando se trata de herramientas CAM, son aplicaciones que tienen ya herramientas para mecanizado, para terminar mecanizados. Entonces, ustedes les voy a mostrar, por ejemplo, acá, bueno, esta página la han visto, si ya si No estaría tienen. compartiendo, profe. Ah, bueno, perdón. Bueno, esta página ustedes ya la han visto, entonces, donde tienen todo software que pueden descargarse de Autodesk para siendo estudiante de la facultad sin costo. Fíjense que acá está esta herramienta que es Inventor CAM, que es digamos, una adicional a Inventor, y lo que permite es este módulo que ustedes ven acá, que les indica muchas operaciones de mecanizado. Incluso yo no lo uso habitualmente, no, en el trabajo no estoy en esta parte, digamos, de la parte de programación de CNC, pero bueno, son en la realidad cuando tenemos geometrías complejas, prácticamente ya no se programa punto por punto, sino que se utilizan software, se me volvió loco, sino que se utilizan software para generar estos programas. Porque fíjense que en una pieza simple como esta, por ejemplo, eh, es relativamente sencillo hacer un programa de forma manual y punto a punto. Pero cuando las geometrías tienden a ser complejas, y como son las piezas en la realidad, con muchas secciones, con roscas, con bueno, distintas geometrías mucho más complejas que un simple cilindro, la realización de un programa punto por punto manualmente tardaría muchísimo tiempo, generando costos muy altos. Entonces se originan, o sea, de ahí tiene el origen todos estos software que lo que hacen es reducir los tiempos de programación. Ahora bien,
para ustedes poder utilizar un software de este tipo, tienen que saber qué es lo que están haciendo, qué es lo que están metiendo como parámetros, que cuando seleccionan una herramienta, por qué seleccionan una herramienta, cuando dicen que es una operación de perfilado, qué es lo que están diciéndole, o determinación. Eh, entonces, bueno, necesitan un poco de la información previa para poder utilizar estos programas. Pero lo que hacen estos programas es reducir el tiempo de programación, de generar el programa en el código ISO-G. También permiten calcular de forma rápida los tiempos de mecanizado. Nosotros vamos a hacer ahora un ejemplo muy sencillo, tampoco es mi fuerte la utilización de estos software, pero sí les muestro que existen y sí los invito a que puedan hacer algunas simulaciones de la pieza, tanto de la pieza que tuvimos en el ejercicio como de algunas que ustedes quieran. Si bien esto no se evalúa en la práctica, es lo que ustedes van a tener que hacer si les toca este área en particular, que es la parte de mecanizado y selección de herramientas de mecanizado. Está bueno que intenten trabajar y estudiar este software o alguno que ustedes prefieran, pero bueno, este es gratuito, así que pueden acceder todos sin problema, porque en la realidad es así como se trabaja. También es real que no tenemos en la cátedra demasiado tiempo para dedicarle a lo que este programa se merece, porque la verdad es que son muy complejos y con mucho contenido. Por eso es que yo les voy a mostrar ahora algunas cosas nada más y los voy a invitar a que ustedes sigan perfeccionándose en esto y estudiándolo. Las ayudas son muy buenas. Eh, Prácticamente ustedes pueden aprender a usar este programa a través de las ayudas. Y bueno, sí necesitan de la práctica real para profesionalizarse, pero bueno, es una herramienta muy buena y que de verdad es muy importante aprender a usarla. Nos tomamos 5 minutos ahora y arrancamos con esto, con un caso de ejemplo para que eh, veamos cómo se hace esta parte. Ok.
Bueno, estamos de vuelta. ¿Están todos ahí o falta alguno? Sí, profe. Bueno, ahí vamos a ver, voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, este es Inventor, ustedes están familiarizados, incluso más que yo, con este programa. Y como ustedes saben, pueden diseñar cualquier tipo de pieza, darle propiedades físicas, eh, me indicarían el material, ¿no es cierto? Y tienen un montón de propiedades más. Y diseñar una geometría determinada, ¿no es cierto? Con el módulo este que les digo de esta, lo que hacen es instalar esta pestaña que está acá, que les permite hacer distintos tipos de mecanizado en el modelo que ustedes seleccionaron. Por ejemplo, acá lo primero que se hace es seleccionar. Voy a guardar esta pieza de ejemplo, vamos a hacer una pieza nueva, ¿no? Para que ustedes empiecen de cero. Vamos a guardar pieza número 2. Vamos a hacer una pieza de revolución, ¿cierto? Vamos a proyectar ejes. Vamos a decir que este es el eje de revolución. Vamos a decir que, bueno, tiene un diámetro interior, por ejemplo, de 20 milímetros, un diámetro exterior, vamos a poner de 65, vamos a poner más chico, vamos a 50 milímetros, y vamos a poner un largo milímetros. Hasta ahí no les estoy diciendo nada nuevo, ¿no es cierto? Ustedes usan este programa normalmente, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, dibujé una pieza, voy a decir que es de acero. Acero de carbono. Bueno, lo que hacen con esta herramienta es decir, bueno, yo tengo este modelo. Primero se vienen acá a configuración. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que configurar acá? Básicamente, cuál es la máquina, el proceso que voy a utilizar para mecanizar lo que yo quiera mecanizar, ¿no es cierto? Decirle que es torneado y que es un torno genérico. Si yo tuviera descargada mi máquina o el 3D de mi máquina del proveedor que me la vendió, yo puedo cargarlo acá y me carga todas las herramientas de mi máquina y un montón de características más que podría ya tener predefinidas acá. Acá le voy a poner un tono genérico que ya trae cargada el programa y le vamos a poner ese torno, ¿no es cierto? El tipo de operación, torneado. Como eje principal le vamos a decir que el eje principal sea coincidente con el eje de revolución de la pieza. Tengo que ir seleccionándole las cosas. Eje X, fíjense que me permite seleccionar la orientación del eje X. Entonces, bueno, yo le voy a decir que el eje X esté orientado. Voy a cambiar la orientación.
que esté orientado así, como estábamos viendo recién la programación. X está ahí. Perdón, no me está. Bueno, ahí quedó orientada. Bueno, esto es una referencia de Z de seguridad, donde marca el plano este, que es lo que hablamos del 0 que yo le voy a poner, o sea, a la pieza. Fíjense que si yo me paro acá, dice que es el desfase de la herramienta hasta donde no hay material, ¿no es cierto? Un poco el 0 que yo le doy al programa para decir, bueno, esa es una distancia segura de avance de herramienta, ¿no es cierto? Entonces le indico, por ejemplo, 4 milímetros fuera del material. Después les digo, de la materia prima de la que voy a partir. Por ejemplo, yo tenía que era un diámetro de 50, era el material que yo mecanicé, digamos, el material final. Pero yo voy a partir de una materia prima que, por ejemplo, va a tener, vamos a poner 70 milímetros. Porque no sé qué es lo que tengo. De 100 milímetros vamos a suponer que tiene 100 milímetros de largo. Pero diámetro 70. Bueno, acá le digo el nombre del programa con el que quiero guardar el programa. Le vamos a poner 0001. Y un comentario sobre el programa le vamos a poner torno. Bueno, ya tengo configurado de alguna manera el torno y el material de partida. Entonces me guarda en configuración uno de esos parámetros. ¿Qué es lo que tengo que decir? Bueno, primero voy a hacer una operación, supónganse, vamos a hacer una operación de taladrado. Primero. Voy a hacer la perforación de este agujero. ¿Qué es lo primero que tengo que seleccionar? Una herramienta. Vamos a suponer que vamos a seleccionar una herramienta de taladrar y vamos a tener, justo tenemos una fresa de 20 milímetros. 20 milímetros de la perforación, ¿cierto? No me acuerdo. No me acuerdo si era de 20. Bueno, vamos a suponer que es de 20. Sí, era. La velocidad del lucillo tiene que ser de acuerdo a la velocidad de corte que me permite la herramienta, ¿no es cierto? Fíjense que acá esta es la velocidad de corte que me permite mi herramienta y me recalcula automáticamente la velocidad de rotación a medida que yo cambio esto, ¿no es cierto? Esto depende de la herramienta de corte. Bueno, si yo le cargo el valor 50 metros por minuto, bueno, automáticamente me dice que la velocidad de rotación es 795,775 RPM. La velocidad de avance también depende de la herramienta. Acá supónganse que sea 300 milímetros por minuto, lo que me va a dar un avance por vuelta de 0,37 milímetros. Y esto me da una velocidad de retracción, si quieren, como tengo que hacer algún retiro de herramienta, lo va a hacer a velocidad máxima. ¿Cuál es, acá me indica en esta pestaña, cuál es la cara del agujero que yo tengo que mecanizar? Selecciono el agujero. Es del mismo diámetro que la herramienta. Bueno, hasta ahí nada más. Después me dice la altura desde la que yo voy a
digamos, a empezar a avanzar la perforación, tiene una distancia de seguridad también que yo puedo regular desde acá, o sea, que se produzca un avance rápido hasta ese punto y de ahí empiece a trabajar la herramienta. Puedo programar distintos parámetros acá y distintas formas de operación, digamos. Vamos a solamente seleccionar la primera, tienen distintas particularidades cada una. Damos a aceptar y acá fíjense que ya me indica la pieza. Imagínense que esta pieza está tomada en el plato de la máquina y si yo toco acá puedo generar una simulación. Entonces fíjense que en esta simulación, más allá de que en esta me hace una simulación visual, pero esto yo le puedo poner que se haga en tiempo real, pero me dicen una cosa importante que es este tiempo que está acá, el tiempo es de operación, o sea, hacer ese taladrado, esa perforación con esa herramienta que yo seleccioné, demora 42 segundos. Fíjense que ya calcula automáticamente el tiempo de esa operación. ¿Se entiende? Sí, sí. Esto lo único que hace es mostrando una simulación. Acá yo le puedo poner que lo haga en tiempo real. De alguna manera se podía, acá creo que no. Bueno, no, pero esto no es en tiempo real porque el tiempo real son 42 segundos. Me está mostrando la simulación de manera acelerada. Bueno, entonces ahí ya me queda guardada esa primera operación. Fíjense acá. Después que hice el taladrado, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, puedo hacer un mecanizado de perfilado. En este caso va a ser muy sencillo porque es solamente un cilindrado, pero tengo que hacerlo. Entonces, ¿qué me dice acá? Bueno, seleccionar cuál es la herramienta con la que voy a hacer ese perfilado. En este caso, estas herramientas que están acá son las que vienen cargadas por defecto en el programa, pero yo puedo también descargar del fabricante distintas herramientas y las guardo en la base de datos y ya me quedan cargadas acá. Fíjense que acá ustedes ven CNMT, BNMT, TNMT, bueno, distintos códigos que ustedes ya saben a qué hacen referencia. Entienden que ya, o sea, ustedes ya hicieron selección de herramientas y ya saben de qué están hablando cuando hablan de estos códigos. Y acá les dice una geometría de la herramienta que están seleccionando. Vamos a seleccionar, por ejemplo, que trae por defecto acá. Si yo tuviera otra cargada del fabricante, bueno, cargo el 3 de la base de datos y selecciono esa otra herramienta. Acá les doy los distintos ángulos de la herramienta y lo más importante que es la velocidad de corte. Fíjense que en este caso, supónganse, le vamos a poner, no sé, 90 metros por minuto. 90 metros por minuto. Y acá la velocidad máxima del eje, en este caso va a ser el eje del husillo. Y lo voy a tener que limitar al... en este caso no me lo está sacando automáticamente. Así que lo voy a limitar yo. Eran, pónganse, tendré que sacar la cuenta con otro, pero le vamos a poner, no sé, 500 RPM. Y la velocidad de avance
la que me va a dar, la que me posibilita la herramienta de mecanizado, ¿no es cierto? Vamos a suponer 0,5 milímetros por vuelta. Estos datos salen de la herramienta que yo seleccioné. Entonces ahí ya cargué los datos de la herramienta. En este caso también puedo cargar un desfase frontal de la herramienta, un espacio libre que tiene que dejar la herramienta, digamos, en la parte superior, o sea, indicarle que no va a haber material en ese espacio. Vamos a ponerle 5 milímetros por encima del sobrematerial. ¿Cómo va a ser el mecanizado? Tengo distintos tipos de configuración para esta máquina, pasadas horizontales, pasadas verticales, o corte inverso. En este caso van a ser pasadas horizontales, de la parte frontal a la posterior. Puedo tener distintas opciones. Permitir acanalado radial, en este caso no tengo, pero bueno, si lo tuviera. ¿Cuál es la tolerancia que admito para la terminación? Vamos a poner una décima. Profundidad máxima de corte, también está dada por la herramienta. Le vamos a poner 1 milímetro. Esto me va a terminar dando el número de pasadas que yo necesito hacer. Si quiero dejar algún material, le vamos a poner una décima, algún material sobre material para terminar. Bueno, ahí tendría cargado todos los datos de la herramienta. Entonces, vamos a generar acá la operación de torneado. Fíjense que acá yo puedo hacer una simulación también. Vamos a orientar la vista. Esto lo que está haciendo es simularme todas las pasadas y los retrocesos del mecanizado que yo hago hasta llegar al diámetro final, ¿verdad? Por la profundidad de pasada que le di. Esa sería la pasada de terminación. Bueno, esto es un error acá, porque yo lo hice rápido, pero hace un frenteado con movimientos longitudinales y esa terminación es radial, digamos, un frenteado. Pero bueno, me sirve para calcular una de las cosas más importantes, por ejemplo, que es el tiempo. Me dice el tiempo de esa operación son 6 minutos. ¿Se acuerdan que nosotros manualmente, digamos, nos costó un gran trabajo, o sea, un trabajo mayor llegar al tiempo de mecanizado? Fíjense que acá solamente cargo los datos de la herramienta, la geometría que quiero obtener y me calcula de manera automática el tiempo de mecanizado. ¿Se entiende un poco lo que quiero mostrar con esto? Hola. Sí, pues. Lo que sí yo intenté con licencia de estudiante descargarlo, Sí. a ver si estaba la opción y no me da la opción de descargar el CAM como estudiante. Ustedes ya o sea, viste que te pide una documentación, un papel que tenés que subir a la página. Antes no te lo pedí, pero ahora te pide que adjuntes también una documentación en esta parte. Sí, esa parte sí, la documentación, que es un certificado como que estás cursando en la facultad. Sí, Yo lo tengo sí. habilitado, o sea, la licencia está bien No porque te también tengo el preocupes. Inventor, pero no me da la opción del CAM. O sea, tengo un montón Del cambio te da no tengo CAM, ajá, cuando me meto como estudiante. Si lo busco por otro lado, sí me aparece, pero como estudiante no. mire. Bueno, claro, no sé, tal vez está limitado para... De igual manera yo todavía estoy en espera porque anteriormente no me pedían la documentación esa que tenía que subir para descargar.
Entonces yo subí los papeles, los subí la semana pasada y yo me descargué una versión de prueba. Lo que podés hacer si querés, esto que yo estoy trabajando acá es con una versión de prueba. Acá me dice que me quedan 27 días. Lo último podés descargarte esa versión de prueba y ver qué pasa con el tema de la licencia. No sé, yo voy a probar a ver si como profesor a mí me deja descargarlo. Eh, pero bueno, es muy interesante que ustedes puedan aprender a usarlo, digamos. Y bueno, otra herramienta más que me permite esto es obtener, una vez que yo tengo las distintas operaciones, ¿no es cierto? Obtener el código G de esta operación, ¿no es cierto? Entonces, me da, este es un archivo que me da toda la línea de código del programa, y este es el archivo que se carga a la máquina CNC, ¿no es cierto? La máquina que yo no sé acá por qué me estará tirando este error, pero hace rato que me lo viene tirando. Pero esto es un archivo de notas en donde escribe todas las líneas de código del programa. Acá me tira un error, no sé por qué. Pero básicamente acá lo que lista es el torneado, o sea, todas las operaciones de torneo y perforado, y este programa, este archivo, es el que se carga en la máquina, y con eso yo ya tengo lo que sería el programa de mecanizado. Yo lo único que hago es con un pendrive, o si la máquina está conectada en red, le envío este archivo, que yo lo tengo guardado, supónganse en esa dirección que me mostró recién, o lo puedo guardar cualquier, en cualquier dirección, y me permite cargarlo a la máquina, ¿no es cierto? Entonces yo de forma fácil hago la carga del programa. No sé por qué me tira el error este, tengo que averiguar eso. Como no estoy todos los días yo trabajando con esto, y en la empresa tampoco usamos este software, usamos otro, no sé qué es lo que qué es lo que me está diciendo acá. Pero bueno, me ahorra mucho tiempo a mí en la programación, digamos, línea por línea. Fíjense que automáticamente, si acá no hubiera tirado error, me tira una lista de líneas con todos los códigos G, que es lo que nosotros empezamos a escribir manualmente. Pero todas estas líneas las genera en 2 segundos, mientras que nosotros cuánto tiempo estuvimos para escribir una sola pasada. Fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 líneas para una sola pasada. Si teníamos 10 pasadas, teníamos que escribir 10 líneas más, o sea, tendríamos que haber escrito 100 líneas, y si tardamos, no sé, haciéndolo rápido, capaz que estábamos 1 hora escribiendo un programa. ¿Se entiende? Y esto me tira un resultado en 5 segundos. De ahí la ventaja de utilizar este tipo de software para generar los programas de mecanizado. Y esto es un mecanizado cilíndrico súper sencillo. En realidad ustedes van a tener 3, 4 herramientas distintas y mecanizados mucho más complejos. Me perdió el eje. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Ahí significa que la mecha no pasó de largo, que no lo hizo pasante. ¿Cómo?
Sí, parece que no lo hizo, a ver. Ah. Sí, no lo hizo pasante, porque en algún lado yo lo debo haber configurado. Vamos a ver. En algún lado debo haber configurado que no lo hiciera. Le ponemos editar. Mm, En algún lado le debo haber dicho que no debo haber puesto el valor de la... Altura de retracción, altura superior. Acá está, ¿ven? El desfase inferior, si yo quiero que pase la pieza, le tengo que decir que salga. No le había cargado bien este valor. Entonces ahí le voy a dar simular de nuevo. Ahí ya se termina la perforación. Me da que tarda un poquito más, un par de segundos más. ¿Entiende? Esto también se utiliza para simular colisiones, digamos, en las distintas herramientas o en las distintas operaciones. Yo acá también puedo dibujar el plato o cargarlo, las características, las dimensiones de la máquina, y puedo saber si una trayectoria es segura, no tiene choque, bueno, un montón de cosas que me muestran en un simple programa y en una simulación que no cuesta nada. Si yo tengo un choque de herramienta, puedo romper la herramienta, puedo romper el plato, cosas que serían muy graves y muy costosas en la realidad, y yo acá las puedo ver con la simple visualización de una simulación. Todo esto que acá hizo mal el programa, fíjense que este error, a mí me da muchos choques en la pieza, que esto, digamos, no está bien para la herramienta y la pueden romper. Entonces acá ya en esta simulación me doy cuenta que hay algo que está mal. Estos choques están mal, tengo que revisar. Entonces eso se hace a través de un frenteado y fíjense que no me costó nada. Si eso lo hubiera hecho en una realidad, capaz que me cuesta una herramienta. ¿Se entiende? Bueno, eso es un poco el objetivo de esto, de este software. Y esto es lo que se utiliza en la realidad a la hora de generar los programas CNC. ¿Hasta ahí alguna duda respecto de la parte de CNC? No, profe, por mi parte no. Sé que esto, bueno, nosotros estamos viendo en una clase, de manera rápida cosas que llevan años de perfeccionamiento y de estudio. Digamos, ustedes, si quieren aprender a hacer esto bien, digamos, son años que tienen que dedicarse a esto. Tenemos que tratar de comprimirlo en una sola clase de la mejor manera posible y que ustedes obtengan la mayor información y el mayor conocimiento. Entonces, esto no es CNC, digamos, no es que ustedes ya salen capacitados para agarrar una máquina CNC y ponerse a funcionar, pero es una idea general de cómo es la cosa, cómo es el trabajo y cómo se encara en la realidad un trabajo de mecanizado en CNC. Si bien hay que entender lo que es la programación y qué significan cada uno de los comandos,
la programación punto a punto. La realidad es que hoy se hace la simulación en 3D y la generación del programa a través de software, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es mucho más sencillo, pero de igual manera ustedes tienen que entender qué es lo que significa cada uno de los comandos. En esta sesión solamente se va a agregar al trabajo práctico la escritura de unas líneas de código simples para un cilindrado de forma manual. Y como tarea les digo que puedan bajarse este programa, puedan instalarlo en el Inventor y pónganse a investigar y a a estudiar las ayudas y a practicar porque les va a servir de mucho. Les va a servir de mucho a futuro. Bueno, si no hay más consultas, eso sería todo por hoy. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias, Nos profe. estamos viendo. Ahora subo los trabajos prácticos.